Buenos días, tengan ustedes, cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos vean. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, compartir, informar, comunicar, aclarar que la Biblia para nosotros los creyentes es la única autoridad. Lo que diga la Biblia, pues lo creemos, y lo que diga alguien más, si no está en la Biblia, pues alguien está mintiendo, ¿verdad? Entonces, el punto es al creyente y al no creyente tratamos de ser bendición. Tratamos de balancear lo espiritual y lo terrenal. Nada tiene que ver lo terrenal cuando se trata de lo espiritual. En cuestiones de riquezas, de pobreza, todo eso es algo que tenemos que ver de qué se trata la Biblia, cuál es el propósito de aprender la Biblia. Que nadie nos engañe, que no nos echen mentiras, que sepamos que hemos creído, que estamos creyendo quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo y cuál es el propósito de Dios para con toda la humanidad. Si le gusta, si le agrada, adelante, puede escucharnos y si no, pues tiene derecho cada quien de tomar sus decisiones de si les gusta o no les gusta. Sé que las cosas espirituales son pocas vistas, no muchas personas se animan a ver, a enfrentar, a conocer el Espíritu Santo de Dios. Es una experiencia muy hermosa cuando uno ya lo encuentra y realmente tenemos esa experiencia, pues es algo maravilloso, ¿verdad? Para nosotros. No que no conozcamos el mundo, lo conocemos el mundo, de ahí nos sacó el Señor a todos con un propósito. Llega un momento en nuestras vidas que tenemos que tomar una decisión de qué estamos haciendo en este mundo, cómo lo estamos llevando, cuál era el propósito de haber nacido, ¿verdad? Entonces, estas son pues reglas de vida según la palabra de Dios. Estamos los domingos viendo Efesios, cuando entramos al capítulo 5 vamos a ver ¿qué dijimos, Misa? Del 15 al 20, ¿verdad? Y nos encontramos, ¿dónde, Misa? En Facebook, YouTube, todo eso. Facebook and YouTube. En cómo pueden localizarnos. Faith Orthodox Baptist Church. Bajo ese título puede encontrar usted la plataforma en la que estamos situados y ahí se encontrará usted las predicaciones que aparecen o que hacemos cada domingo, cada miércoles, la mañana los domingos, una clase, la tarde una enseñanza y los miércoles pues seguimos con los libros. El domingo en la mañana, ¿qué fecha estamos? Diciembre 18. Diciembre 18, ya vamos llegando al día 25, día de Navidad. No que haya nacido el Señor Jesucristo en esta fecha, sino que es una fecha puesta y compartimos con aquellos que, pues, festejamos ese día como el nacimiento, no que haya nacido ahí el Señor. Lo importante es cuando nació el Señor en nuestros corazones. Ahí es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, en Navidad no es el árbol, no son los regalos, no es la comida, es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos entonces a continuar, después de dicho esto, con la secuencia que llevamos en Efesios capítulo 5, del 15 al 20. Le voy a pedir a ver si, como siempre, que me lea la porción como lo presenta la versión antigua Reina Valera, que es donde basamos las predicaciones, y luego vemos cómo la presenta la Biblia de Estudio Las Américas. ¿Cuál es el propósito? El ver la diferencia de presentación, más no el fin. El fin es el mismo y el propósito también. Si nos hace el favor, Betty, nos lee los 5 versículos, por favor. Efesios 5 del 15 al 20 dice la palabra de Dios. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor, y no os embraguéis de vino, en el cual hay desilusión, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dando gracias. Bien, permítanos hacer una oración y continuamos. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor,
buscando, Señor, guianza, buscando limpieza en nuestra boca, en nuestras mentes, en nuestros corazones, de manera, Padre, que podamos hablar y entender tu palabra. Quita de mí cualquier sentimiento o emoción o movimiento inclusive que no vaya de acuerdo con tu palabra. Bendice a los que con gusto se disponen a escuchar tu palabra, a tratar de entender realmente qué es lo que tú quieres para la humanidad. Bendice a aquellos que están en necesidad, en enfermedad, en tribulaciones. Bendice las iglesias, tus siervos que en este momento están llevando la escuela dominical, en sus templos, en sus iglesias, con sus miembros. Bendice a tus pastores, a tus siervos, a tus misioneros, a tus evangelistas, Señor, a tus obreros, a tus maestros, Señor. Tú bendice tu obra y prospérala, Señor, y ponemos en tus manos todo pidiéndote guianza, fortaleza y sabiduría y palabras para presentar tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, dice en la Biblia de las Américas del 15 al 20 de Efesios capítulo 5, dice de esta manera, el 15, capítulo 5 del 15 al 20, ¿verdad? Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. El 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El 17, así que no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. El 18, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay desilusión, sino sed llenos del Espíritu Santo. El 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. El 20, y cerramos. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Amén. Bien, después de haber leído en las Américas, vamos a continuar con la versión Reina Valera para presentar esta disertación que traemos. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, mirad, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, mas como entendidos, conociendo, porque ya sabes, conoce la palabra de Dios. Y la Biblia siempre nos hace una referencia por medio del Espíritu Santo, dice Efesios 5:2, nos hace una aclaración, una afirmación y una recomendación al mismo tiempo. ¿Qué dice? Efesios 5:2 dice la palabra de Dios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Amén. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Pero ¿por qué? Andar en amor como también Cristo nos amó. Ese amor de Cristo por nosotros, ese amor de Dios por nosotros, tiene un gran significado, sobre todo que se entregó a sí mismo por nosotros. Y fue como una ofrenda de sacrificio, ya no como eran los sacrificios antes, como animalitos, eran cabritos, eran corderos que se sacrificaban, ahora es con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y esto vino a ser al Señor ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato, fue agradable al Padre, ¿verdad? Dice en Juan 10, 17 y 18, hablando del Señor, nuestro Señor Jesucristo, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. A todo esto era un mandamiento de su Padre. Dice, nadie me quita la vida. Yo la pongo de por mí porque los amo. Por ese amor que siento por ustedes. Por esa misericordia que hay en mi corazón, dijo el Señor, yo pongo mi vida por ustedes, porque tengo promesa de mi Padre, porque mi Padre que me mandó, me lo ordenó, y me dio un mandamiento que yo puedo poner mi vida y volverla a tomar, vencer la muerte. ¿Y por qué hizo todo esto? Por ese grande amor que el Todopoderoso, el Padre, tiene para con nosotros, el amor mostrado en su Hijo para con nosotros. Ese
a veces es incomprendible cómo algunas personas no entienden eso, que ese amor llevó al Padre a no escatimar ni a su propio Hijo, o sea, no detenerlo, antes lo entregó por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dijo en 3:16. Un propósito divino de Dios es darle a la humanidad la oportunidad de tomar una decisión. ¿Lo queremos o no lo queremos? Primeramente lo entendemos, lo escuchamos, lo entendemos, lo aceptamos, lo aprobamos, y aceptarlo es un punto muy importante. No nomás es entenderlo, creerlo, sino aceptarlo. Al aceptar a Cristo como nuestro único y vasto Salvador, aceptamos sus enseñanzas, aceptamos sus mandamientos, aceptamos lo que Él nos manda, aquello que Él propone para que nuestra vida sea agradable delante del Padre. Es por eso que debemos tener este pensamiento, que como hermanos o como congregación somos un grupo de hermanos a los cuales debemos estar todo el tiempo pues atentos para edificar y para ser edificados. Dice ahí en Colosenses 4:15, saludos a los hermanos que están en la Odisea y Ninfa, y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa de una persona llamada Ninfa. No necesariamente tiene que ser un local donde se reúna la familia por convicción, por conocimiento de que Cristo fue el medio, fue el amor mostrado físicamente por Dios para la humanidad. Hay quienes no creen en Cristo y se les respeta, pero Dios nos habla muy claramente por medio de su palabra. ¿A quién usa? A hombres. ¿A quién usó? A Pablo para escribir todas estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Dice, ya Dios nos dio todo esto, pero no nomás nos dio esto, sino también nos da la protección. Nos dice que tenemos que protegernos. Aquí dice Efesios 6:13. Dice la palabra de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. ¿Habiendo qué? Acabado todo. Habiendo acabado todo. Dice el versículo 16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿qué dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis que resistir en el día malo y estéis firmes habiendo acabado todo. Al final debemos estar firmes, que nada nos mueva de esa fe, de esa confianza, de esa verdad que tenemos para nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 4:3? 1 Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Sabiendo que los tiempos son malos y que el tiempo es corto ya, debemos vivir santamente. ¿Qué es santamente? No santurronearnos, sino vivir separado de las cosas que no son buenas. Por eso dice, aparte, y que os apartéis. ¿De qué? Fornicación, de la maldad, del pecado, de aquello que la carne quiere. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 18 de Efesios 15:20? Efesios 5:18. Dice la palabra de Dios, y no os embraguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Amén. ¿Qué dice Proverbios 21? Proverbios 21. Dice la palabra de Dios, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, cualquiera que por ella errare no será sabio. Es una advertencia para todo cristiano, para toda persona. Dice, el vino es escarnecedor, la cerveza es que alborotadora. ¿Qué más continúa diciendo? Cualquiera que por ello errare no será sabio. Cualquiera que por ella errare no será salvo. Lucas 1:15. Dice la palabra de Dios, porque será grande delante de Dios y no beberá vinos ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre.
aún desde el seno de su madre. ¿Quién estaba hablando ahí? De Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Quién iba a ser Juan el Bautista? Que iba a la hora y no iba a tomar alcohol, no iba desde el seno de su madre. Que para ser lleno del Espíritu Santo necesitamos estar limpios, necesitamos limitar. ¿Por qué? La cerveza del vino es qué? Escarnecedor. Y la cerveza alborotadora. ¿Es malo? Obviamente que sí, hasta para la salud. Pero muchas veces cuando comenzamos a hablar de estas cosas, mucha gente se molesta. Ya van a empezar. Pero es que realmente es lo que dice la palabra de Dios. No lo escribí yo, no lo escribió en este tiempo nadie. Desde miles de años está escrito eso en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, ya leímos Lucas 1:15, ¿verdad? Que será grande delante de Dios, o sea, hablando de Juan el Bautista. Dice el versículo 19, perdón, Romanos 13:13. Dice la palabra de Dios, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Lo que nos da el margen para hablar ampliamente de lo que a veces nos controla. Banqueteos, borracheras, parrandas, cosas que no debe de ser, inclusive hasta fornicación. Sabemos qué es la palabra fornicar, ¿verdad? Yo creo que lo entendemos. Aquellos que fornican, dicen fornicar, no entrarán al reino de Dios. Aquellos que andan de lecho en lecho o aquellas que andan de lecho en lecho con diferentes personas. Muchas veces se comete el error de pensar que eso es más valioso porque hace uno eso y es cuando menos vale uno nada en ese aspecto, ¿verdad? Que es lo que debemos tener cuidado. Entonces, de mantenernos lo más no porque no hayamos probado o no hayamos conocido, sabemos lo que es el alcohol, pero cualquier vicio, cualquier adicción es terrible, son unas cadenas tremendas, sea cual sea lo que nos tiene atrapados, nos deja sin siquiera un poco de poder económico para la familia cuando ya se tiene. Y la moral se va perdiendo, que es lo que llegamos al descaro, llegamos a veces a robar, a hacer cosas indebidas. Por eso se habla de la cerveza, se habla del vino, porque la cerveza es alborotadora, ¿verdad? Dice, y el vino es escarnecedor. ¿Qué es escarnecedor? Dañino, dañino tanto físicamente como espiritualmente. Nos lleva a un estado donde llegamos al fondo, casi y digo llegamos porque no desconozco yo eso. Por eso tengo este poder hablar. Cuando anda el efecto del alcohol en la persona, bueno, pero cuando pasa, qué duro. Y sin dinero y todo gastado, que se llega a veces a cabo robos, golpes a la familia porque nos están pidiendo y ya no traemos, o lo que sea. No es un juicio, son enseñanzas. ¿Qué nos enseña la Biblia? Lo moral y lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 19? Dice, yo lo leo, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Obviamente que no vamos a andar cante y cante himnos en la calle, alabando al Señor, levantando las manos, Señor, alabado sea tu nombre, gracias por tu amor, tu bendición. Obviamente dice en tu corazón, en tu cabeza. Dices, ¿a poco voy a estar hincado ahí en la calle? No, pues, en tu mente. Puedes ir orando, puedes ir pidiéndole al Señor que te dé protección, que te ayude en tus problemas, puedes alabarlo, glorificarlo con cantos espirituales, canciones espirituales, inclusive dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí vemos en Colosenses 3:16 que nos dice, Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos y himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestro corazón al Señor. cantando en nuestro corazón al Señor. Otra vez, ¿qué dice? Que si debes de hacer las cosas como la palabra de Cristo. ¿Qué es la palabra de Cristo? Los evangelios. Habite, ¿en qué dice? En vosotros
¿En qué? En abundancia y en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos, edificándonos en otras palabras, los unos a los otros, no criticándonos, no sacándonos la garrita como comúnmente se dice por ahí, sino ayudando a crecer. Hemos visto y hemos aprendido que debemos soportar a los flacos. ¿Qué es los flacos? A los débiles que apenas empiezan, o aquellos que no han madurado, o que todavía no entienden que Dios te perdona y debemos vivir en armonía. Si alguien te ofende, ¿qué dice la palabra de Dios? No pagues mal con mal. Antes debemos estar que enseñándonos y exhortándonos, ¿verdad? ¿En qué? En sabiduría los unos a los otros con salmos, con himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestro corazón al Señor. Dice Hechos 16:25. Nos da un ejemplo con los apóstoles, ¿verdad? Precisamente estaba Pablo y Silas, ¿verdad? Encarcelados. Es un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros la vida en situaciones difíciles, en problemas, en situaciones adversas a nuestra vida. ¿Qué dice? Hechos 16:25. Dice la palabra de Dios, más a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Amén. Los que estaban presos los oían. Decían, esos son cristianos, a lo mejor. Hoy están presos y están cantando alegres. En las tribulaciones que viven las personas o vivimos las personas, no es algo del otro mundo. Es según nuestro comportamiento. Dios permite que nos pasen cosas en nuestras vidas a fin de que enderezcamos el camino y sigamos caminando por lo que debe ser. No es que, ay, ¿por qué estaba Pablo y Silas en la cárcel? ¿Por malos? No, porque predicaban la palabra de Dios y ese era un delito en ese tiempo, ¿verdad? Dice el Salmo 34:1. Dice la palabra de Dios, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Bendecir a Jehová, dice el versículo 20, dando gracias siempre de todo a Dios, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el Salmo 34? Bendecir a Jehová en todo tiempo. ¿Y qué más? Su alabanza será siempre en mi boca. Su alabanza será siempre en mi boca. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad? Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Dice la palabra de Dios, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Fruto de labios, gracias, que confiesen a su nombre. Dando gracias a Dios todo el tiempo, felices de la vida, vivir una vida de acuerdo a como Dios nos habla, que Dios nos llama a que hagamos. Por eso dice el encabezado principal de la Biblia, dice el creyente debe andar como Cristo, gozosos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos quejamos de que pasamos situaciones difíciles de enfermedad, de dolores, de necesidades, pero no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Nos enfocamos más en el problema que tenemos en ese momento, y no en el qué provocó esto, por qué, qué hice mal. No nos paramos a pensar eso. ¿Le damos gracias a Dios en todo? No, no le damos gracias a Dios en todo, porque incluyéndome nos levantamos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer sin darle decir gracias a Dios, decirle gracias por permitirme ver la luz de un nuevo día. Hacemos las cosas como nos da la gana y podemos, por eso lo hacemos. Pero hay una regla bíblica para el cristiano que debemos siempre estar dándole ¿qué? Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre, fíjese bien, porque yo oigo muchos que Dios Jesús ven a mi vida, Jesús ya está en nuestra vida. Ah, ven a mí cuando estoy bien preocupado. No, no, el Señor siempre está con nosotros. Es lo que necesitamos estar conscientes de que debemos decir gracias Señor por todas tus bondades. Gracias cada día porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Ah, no, ya desperté y nos vimos. Me fue bien. Ah, ¿por qué estaré pasando esta situación tan difícil? Dios permite que crezcamos para llamarnos la atención en cierto momento, si nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos para con Él. Porque aquellos que nos decimos hijos de Dios, tenemos que buscar hacer su voluntad, no la de nosotros, sino a Él sea la gloria. Pero ¿qué pasa? Nunca le damos gracias. Al contrario, ¿por qué me castigas? ¿Por qué estoy pasando por esto? Comenzamos a renegar, sin darnos cuenta que nosotros mismos nos provocamos el mal. Depende de cada quien, depende de cada persona. ¿Cómo ves a Dios? Eso depende de ti. Yo te presento lo que dice la palabra de Dios. No es un juicio, es una enseñanza. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer? Andar como Cristo, vivir como Cristo. ¿Qué hacía Cristo? ¿Se acostaba en su cama y se ponía a ver la tele y comer nada más? No. Salía, andaba por las aldeas porque no tenía carro, no tenía celular. Él vivía predicando el Evangelio y nos da un ejemplo para que lo podamos seguir adelante. ¿Lo seguimos? Pues bueno, eso depende de cada quien. Aquí en la palabra de Dios encontramos toda la orientación, toda la guianza espiritual y terrenal. Cómo debe vivir un cristiano, cómo se debe desarrollar y cuál es el propósito de todo esto. Pensamos que la vida es vivir y morir y ya. No, esta vida se nos fue prestada, para que se entienda bien, para que fuéramos enseñados, preparados para el reino celestial. ¿No nos gusta? Estamos siendo, ¿qué dice Romanos 8:29, mija? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No lo que digo yo. ¿Por qué vamos ahí? Porque quiero hacer notar algo muy importante, ¿verdad? Me lo sé de memoria, pero vale más que sea de la Biblia. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias. ¿Qué está haciendo el Señor cada día? Forjando, el Padre está forjando la imagen de su Hijo en cada uno de sus creyentes. ¿Duele? Duele. No es fácil, que, pero si nosotros nos disponemos, fíjese bien lo que dijo ahí el Señor, ahí en Lucas 9:23, me parece. Que tome su cruz y que me siga. Okay. Todas estas cosas son con un propósito para edificar la vida del cristiano y llegar a las personas que no lo son. Son cosas que nos lo deja bien clara la palabra de Dios. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y sigan. Gracias, niéguese a sí mismo, justo en Filipenses 1:6. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que ya he hablado mucho acerca de qué es tome su cruz y sígame, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer primero? Negarnos a nosotros mismos y dejar que Él obre en nuestras vidas y vaya transformando nuestro ser a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso hemos estado hablando con Bessie, mi hija, bueno, pues como aquí hablo más de eso. ¿Qué es la esperanza bienaventurada? ¿Cuándo va a ser? ¿Por qué dice que la salvación está más cerca? Un versículo que dice que la salvación está más cerca hoy que cuando creímos. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque estamos siendo transformados y a su tiempo el Señor vendrá a recoger los suyos. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tomar nuestra cruz y seguir al Señor negándonos nosotros mismos. Ah, Señor, tu voluntad en mi vida. No que Señor, haz mi voluntad porque yo soy salvo. No es decirlo, es vivirlo y estar consciente de que la salvación va a ser presentada cuando llegue el Señor Jesucristo. Ahí está la perfección del cristiano. Ahí está el caminar como Cristo,
¿Cuál es el propósito? La preparación para que seamos todos semejantes a la imagen de su Hijo. Y se nos dará un cuerpo en ese tiempo cuando la iglesia se levanta semejante al del Señor. Con todas esas promesas del Señor, con todas esas promesas del Padre, que nos detiene para desarrollar la voluntad de Él en nuestras vidas. ¿Qué nos detiene? ¿Qué no nos deja? Deberíamos pensar eso. ¿Qué no nos deja? Porque hay un enemigo que aborrece a Dios, que aborrece al ser humano. ¿O a dónde voy con todo esto? Hay tres voluntades. La del Padre, la del enemigo y la nuestra. ¿Cuál de estas tres voluntades estamos siguiendo? ¿Cuál? Eso depende de cada quien. Espero que sea de bendición para ustedes. No es un juicio, es una enseñanza. ¿Gusta? Tómela. ¿No le gusta? Tiene derecho a tomar. Pero es una enseñanza de Dios. Oremos. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos Señor por tu palabra, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice a mis hermanos y a todos oyentes, Señor, donde quiera que estén, a la hora que vean este mensaje, que todo sea para tu honra y gloria, Señor. Que todo sea para que a mis hermanos y aquellos que no te conocen, Padre, te conozcan. Bendícelos, cuídalos y guárdalos. Ponemos todo en tu santa mano. Te pedimos por estas criaturas que sufren necesidades, por mis hermanos, por aquellas personas que sufren necesidades, Señor. Tu obra grandemente, aquellos que arriesgan sus vidas tratando de conseguir algo mejor para sus familias, que no te conocen, Señor. Darles la oportunidad que te conozcan. Ayuda a aquellos padres que están en cama, que están en hospitales, aquellos que han perdido un ser querido, fortalécelos, Señor. Darles la fuerza para seguir adelante y aquellos que están en cama, pues, sanarlos si esa es tu voluntad y suple sus necesidades. Que con esto es tu iglesia, tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús, en perdón de tus pecados. Amén.